Una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Jucate, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Ante todo, un cordial saludo a Alan Peralta, Nancy Pacheco y al equipo de producción. Como siempre lo digo, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Hoy tenemos, como siempre, todas las semanas a nuestro corresponsal César Eduardo Enrique López, desde Cali, que nos versará, como siempre, sus temas a viva voz, de lo que él indica y a su juicio muy personal de sus análisis. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, César Eduardo. Sí, muy buenas tardes. Saludos para nuestros amigos de Siempre Venezuela Radio o Venezuela Siempre. Les habla César Eduardo Enrique, saludándolos a todos, a toda la audiencia. Nancy Pacheco, a Alan Peralta y a Carlos Jucate, el Miura, en La Guajira Internacional. Carlos, hoy seguiremos tocando los temas que siempre nos competen de migración y la situación de los familiares zulianos que murieron en el Río Bravo. Piden el traslado de sus cuerpos hacia Venezuela. Se recuerdan que el pasado 18 de julio, Nexalia Andrade, de 28 años de edad, y su tía Neilisis Andrade, de 36 años, ambas del municipio Sucre, Santa María del estado Zulia, emprendieron su rumbo desde Perú hacia el sueño americano, el famoso sueño americano. Y no fue tan americano el sueño, se quedó en el Río Bravo su sueño truncado. Bueno, esta familia pide el traslado, y que sabemos que es costosísimo, un traslado de un familiar o de cualquier persona que muere en otro país, pues repatriarlo es costoso. Y esto es duro porque esto es solamente una parte de la migración venezolana que sufre. Se sabe que en el transcurso de lo que va del año, entre 15.000 y 14.000 venezolanos han cruzado el tapón del Darién. Solamente comprobado con 11.300 que han sobrevivido de eso, que las cifras son mucho más altas de lo que pueden haber cruzado. Están entre 11.000 y estos 16.000 que han cruzado en lo que va del año solamente por el tapón del Darién, pues han podido sobrevivir y contar lo que allí sucede y la catastrófica situación del migrante venezolano que se vive en esa selva. Se suma la cantidad de gente venezolana desaparecida. Solamente se dice que está alrededor de unos 150 personas que están desaparecidas dentro de la selva, que ningún familiar ha podido contar con algún contacto con esos familiares que están allá adentro, Carlos. Es triste, esta situación del migrante sigue siendo triste, y los cuerpos desaparecidos. A esos cuerpos desaparecidos, a eso le sumamos que las autoridades de Venezuela aseguran que cuentan con los datos de cada asesinato registrado a los hombres y víctimas de la pérdida, en la posibilidad de elevar un caso ante la Corte Penal Internacional por esos desaparecidos, que se asemejan a 4.918 venezolanos que han sufrido diversos crímenes o diversas muertes en esta ola de esta crisis migratoria venezolana. Ellos reflejan que pueden llevar el caso a la Corte Penal Internacional, cosa que ya hemos discutido y hemos tocado el tema, que es muy suave, es muy blandengue. Generalmente ha sido así con todos los regímenes que por esta corte han pasado, y aparentemente es de oídos sordos y de muchos años para poder llevar a cabo todos estos delitos cometidos que se suman a esta dictadura, pues terrible dictadura venezolana, que ha ayudado a migrar a tantos venezolanos que ya
se contabilizan unos 7 millones 200. Aunque el gobierno, como siempre hemos dicho, ha tratado de ocultar la cifra. Para ellos no existen los migrantes, para ellos es solamente su ideología política y ellos niegan todo esto. La Comisión Especial para la Asamblea Nacional Venezolana, bajo el control de la dictadura madurista, que investiga crímenes contra migrantes venezolanos, que asegura que son, como les dije, 4.900 venezolanos han sido asesinados en varias naciones de América Latina o de Latinoamérica. Este es el caso de tantos venezolanos. Tenemos, como esto se suma el caso de estos venezolanos, que hay venezolanos en este caso, en al menos 8 muertos y 10 heridos, luego de haber colisionado en Puebla, México, por unos coyotes. Buscaban, afortunadamente, la noche pasada del viernes, eso fue el viernes, tratando de llevar a estos migrantes, entre esos cubanos, colombianos, ecuatorianos, venezolanos, en ese vehículo, Carlos. En sí viven falleciendo venezolanos a diario en esta travesía de tanto migrante caminando, Carlos. Esto es triste, que niños, hombres y mujeres mueran haciendo lo que ellos creen que pueden salvar su vida, su economía. Y como hemos dicho, el problema de esto es cuando cuando una población no tiene a quién recurrir, a dónde recurrir o quién ayuda. Se dice que la Corte Penal Internacional han llevado todos estos casos. Está el triste caso de Vasco Manuel da Costa Morales, otra víctima más de la dictadura venezolana, tanto de Chávez como de Maduro. Es un símbolo de la dura tortura a vida que pudo soportar este valiente hombre, que por simplemente estar en contra de sus ideales, en contra del gobierno, por sus ideales, por sus principios, lo llevaron y lo condenaron. Este es otra muerte más que se le suma a esta dictadura terrible y atroz que nos gobierna hoy en día en Venezuela. Y es uno de los símbolos que han cometido más torturas que se puedan cometérsele contra un ser humano. Sus testimonios y casos su testimonio y su caso de represión dan la fe de la represión bárbara y tirana que tiene el gobierno sobre aquel que pues le incomode o que el gobierno necesite torturar o quiera torturar, porque ya creo, para mi juicio, es una satisfacción que ellos sienten al torturar y como que les gusta. Al final de cuentas va a pasar como un sociópata, un psicópata suicida que quiso aniquilar a toda esta población venezolana que ha tenido que salir porque no consigue otra salida. Venezuela no se arregló ni se arreglará mientras tanto y cuando siga funcionando el régimen tirano de Nicolás Maduro Moro. Y bueno, Carlos, el otro tema que nos compete pues en este cierre es la esperanza y de las empresas colombianas que preparan su regreso a Venezuela. Las estructuras de empresarios colombianos que se habían retirado por aquello de la situación económica de Venezuela, que era muy difícil de producir y todavía lo sigue siendo, pero ahora pues aparentemente hay otras condiciones para muchas personas. Entonces tiene a César Caicedo, el CEO de Colombina, una empresa colombiana, entre otros como Carlos Ignacio Gallego de Nutresa, Leonardo Iguarén
de Ardor y Felipe Hernao de Superalimentos están preparando el regreso a Venezuela, y junto a ellos 3 aerolíneas hacen vida o hacían vida en Venezuela tienen la autorización de la aerolínea, entre esas Avianca, la otra es Latam. Están en eso pues de la reapertura comercial con Venezuela, pues ya todo, además ya sabemos que las fronteras empezaron a medio funcionar en aquel proceso dinámico que manejaba alrededor de unos 4.000 millones de dólares anuales. Pues ellos piensan que va a tener una recuperación para ambas economías. Esperemos a ver cómo funciona todo esto, qué tanto dura la luna de miel para estas dos naciones con estas reaperturas, y vamos a ver qué ola trae el gobierno del señor Petro con Venezuela. Las relaciones han empezado a fluir poco, ya eso venía fluyendo porque se veía venir que ya era público y notorio que ya iban a reaperturar esto. Esperemos que todos estos empresarios y todas estas empresas, por el bien del país, pero como hemos repetido 1000 veces, mientras no se cambie el modelo político del país, van a tener diferencias tanto estos empresarios. Acuérdense que los empresarios manejan sus intereses. Bueno, Carlos, sin más que hacerte referencia, hasta aquí el programa. De vuelta a los estudios, saludamos a Nancy, a Alan, a ti, Carlos. Bueno, 1000 bendiciones para todos y esperemos que todo mejore en ambos países. Bye, bye. Gracias, César. Como siempre, tus reportes, tus análisis, y a tu juicio muy personal, siempre son certeros. A muchos no les gusta, pero muchos les dicen, esta es la verdad. Bueno, nos estamos despidiendo. Muchas gracias, César Eduardo. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre.